Vemos la escritura en esta primera epístola a los Corintios y llegamos al capítulo 6, cuando dice: ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que dice el verso 7, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Hermanos, sobre ese texto, sobre ese verso gira el pensamiento de este capítulo 6. Pero antes, el apóstol utiliza los términos juicio como lo usara en el capítulo anterior. En el capítulo anterior vimos la conducta inmoral de una persona que tenía por mujer a la que fuera, o tal vez fue, que fuera o es la mujer de su padre. Sobre esto el apóstol aclaró que debió haberse tomado una acción inmediata correctiva y que los hermanos no podían andar envanecidos, arrogantes, orgullosos de tener a una persona que estuviera practicando este pecado en medio de ellos. Y él les reprendió en el capítulo 5 por esta actitud de indiferencia, de apatía, dejándonos saber que nosotros somos una nueva masa, que nosotros vivimos bajo unos estándares que no vive el mundo, porque nosotros vivimos bajo una nueva naturaleza. Nosotros hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas, y como dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Que nos baste a nosotros la vieja manera de vivir, que ya no vivamos en conformidad con la carne, que ya no vivamos en conformidad con los estándares del mundo, porque el mundo tiene unos estándares que son variables. La verdad es relativa en el mundo, y la Biblia dice que en los postreros días llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. El mundo no tiene absolutos que rijan su vida, porque podemos ver en el mundo que personas practican la inmoralidad y para ellos está bien practicar tales actos de inmoralidad. A nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo de Dios y ese Espíritu nos hace competentes para juzgar todas las cosas. ¿Recuerda cuando dijo el apóstol, más el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie? Hablamos con relación a hacer juicio
no un juicio condenatorio, pero sí tenemos un llamado para ejercer juicio con relación a las conductas, especialmente a las conductas que se practican dentro del cuerpo de Cristo. Porque como dijera el capítulo anterior, el versículo 13 del capítulo anterior, porque a los que están fuera Dios juzgará. Versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Qué razón tenemos nosotros para juzgar a los que están fuera? El juicio acerca de los que están fuera le corresponde a Dios. Nosotros tenemos una obligación delante del Señor de hacer juicio, no de los que están afuera, porque es obvio. Es lógico que ellos se conduzcan de manera inmoral, pero no los que estamos dentro. Así que tenemos un llamado a hacer juicio con relación a las conductas de aquellos que dicen estar bajo la cobertura de una nueva naturaleza. Y con relación a esto, aunque la Biblia que nosotros tenemos está dividida en capítulos, el apóstol hay un proceso de transición entre lo que pasó anteriormente, entre lo que él señaló anteriormente y este capítulo. Dice, ¿osa alguno de vosotros? En la versión de las Américas dice, ¿se atreve alguno de vosotros? Y esta expresión que el apóstol utiliza para hablar en este capítulo 6, parece ser una en la cual el apóstol, al escuchar lo que estaba sucediendo, se sorprende. Él da por sentado que estando bajo un nuevo estándar, bajo una nueva vida, las personas habrían de entender de qué se trata esta nueva vida. Y que los medios, los estilos de vida, los recursos para esta nueva vida están establecidos en Dios. Que nosotros no podemos continuar haciendo uso de los recursos que el mundo tiene para solucionar sus problemas, sino que nosotros tenemos que ir a la fuente de nuestra vida. Y Él es quien determina el curso de acción que se debe tomar en cada uno de los asuntos de nuestra vida de fe. La vida de fe no garantiza que no hayan discrepancias entre hermanos, pero para esta muestra de incapacidad en nosotros, de no tener esa capacidad, como dijera en el primer capítulo, hermanos, os ruego que habléis todos una misma cosa, que sintamos todos lo mismo. Y aquí en este capítulo 6, entonces él declara que aunque el deseo de Dios es ese, triste y lamentablemente, no lo hemos alcanzado. Dice en el capítulo 1, versículo 10, que ya lo hemos enfatizado varias veces. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, no haya pleitos, no haya contiendas, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero en el capítulo 6 declara, y es evidente, que habrán de existir. Es indiscutible, es innegable que dentro del cuerpo de Cristo habrán de existir discrepancias. Porque, amado, mientras algunos quieren hablar todos una misma cosa, habrá otros que debido a su ignorancia, a su incapacidad, no podrán compartir, no podrán tener esa misma afinidad con aquello que la Biblia declara, que la Biblia describe como espirituales. Así que hay dentro del cuerpo de la iglesia personas que no son tan espirituales y que el apóstol catalogó como carnales, niños en Dios. Ellos no deben ser descartados, ellos deben ser atendidos. Y hay medios de atender las discrepancias. Para esta nuestra incapacidad, Dios ha establecido medios para solucionar las tales discrepancias, los tales conflictos. La iglesia es una familia y como tal no puede más que comportarse de la misma manera en la cual se conducen los miembros de una familia de tal naturaleza espiritual. Porque somos una familia. Y si usted en su casa, en su familia, trata los asuntos de manera interna, principalmente llevándolos los hijos a los padres, y los padres solucionándolos dentro del secreto de la intimidad de la relación matrimonial,
Si nosotros hacemos eso en nuestra familia, ¿cómo no hacerlo en nuestra familia de fe? ¿Estaría bien que usted atendiese los asuntos íntimos de su familia ante su vecino que es impío, que es inconverso? ¿Está bien que su hijo, teniendo alguna necesidad, vaya y le pida al vecino, a este mismo vecino impío, que le ayude y le asista ante alguna situación que le aqueja su vida? No está bien. Hay intimidad en la familia y hay intimidad en la familia de la fe. Dios ha establecido en su palabra los medios para atender las discrepancias que puedan surgir en nuestra familia de fe. Porque ¿sabe qué, amado hermano? Lo que sucede en casa se queda en casa. A menos que no haya un chismoso. A menos que dentro de la familia no haya alguien que no use de prudencia y vaya y comparta las cosas que están pasando dentro de la familia de la fe, fuera de la casa, fuera de la familia de la fe. Eso no es sabio, hermano, por dos razones. Primero, porque deshonra a Dios. Y segundo, porque ¿cómo podremos luego ministrarle acerca de el poder restaurador, transformador de Cristo a una persona a quien le hayamos contado las situaciones que se dan dentro de la iglesia? Porque la iglesia tiene un llamado a la perfección y nos encaminamos a esa perfección, pero no la hemos alcanzado. Seguimos luchando, seguimos enfrentando crisis, situaciones que se dan en medio nuestro, y el Señor quiere que nosotros atendamos los mismos con los recursos que Él y solamente Él ha establecido. Y todo ello se hace en amor. Todo ello se hace en la unidad y en el vínculo del amor, de la fe, de la paz que gobierna a este cuerpo santo. Expresa en esta versión: ¿osa alguno de vosotros? En la Biblia de las Américas, ¿se atreve alguno de vosotros? Y lo dice como si fuera un increíble. Es la expresión, debería, en mi opinión, tener signos no solamente de pregunta, sino de exclamación. Hermano, lo voy a dramatizar. Es como si el apóstol dijera: ¿qué han hecho? ¿Sabe? Esta acción que nosotros hacemos cuando nos sorprendemos o llevamos nuestras manos a la boca cuando nos sorprende la actitud y la conducta de alguien. ¿Osa alguno de vosotros? Es increíble. ¿Cómo han sido capaces de actuar de esta manera? ¿Acaso no han entendido el principio de una nueva vida? Y no es solamente en el aspecto moral, no es que nosotros nos convertimos para dejar de hacer determinadas cosas malas, que es parte de la vida de fe, es parte de la nueva naturaleza. No se trata de eso, hermano, va más allá. Esto lo que indica es que toda tu vida, todo lo que tú haces, todo debe estar impregnado con el conocimiento, con la conciencia de que tú no vives para ti, sino que tú vives para Dios. Que todo lo que te afecte y todo lo que tú hagas que pueda afectar a una persona debe estar bajo la consideración de esa nueva naturaleza, de los principios que rigen esa nueva naturaleza. O sea, alguno de vosotros, cuando tiene alguno contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. O sea, como si fuera poco que ya tuvieran conflictos, además de eso, si ustedes colman la copa de la tolerancia, al menos desde la perspectiva del apóstol, no la de Dios, porque Dios es misericordioso y Dios tiene una paciencia tan extensa, que no solamente con que son injustos unos con otros, sino que también van ante los injustos para tratar estos asuntos. Y no se trata de que ellos sean injustos porque no puedan hacer un juicio
balanceado o inclusive correcto con relación al asunto? Porque hermano, mire, yo le voy a decir algo. Hay personas, como dice la Escritura, que en su trato entre ellos en el mundo son más sagaces y manifiestan más justicia a la hora de tratar sus conflictos y sus asuntos que los hijos del alma. No está hablando de esa justicia, no está hablando de la capacidad de analizar, de estudiar un caso y poder llegar a una conclusión correcta, no. La palabra injusto aquí, lo que está diciendo es, a lo que se refiere, es a aquellos que no han alcanzado la justicia como cantábamos, que Cristo tomó nuestra pecaminosidad y nos imputó su justicia. Somos declarados justos en Él. Nosotros hemos sido justificados en Cristo y a Él se le imputó nuestra pecaminosidad y en cambio Él nos imputó su justicia. Así que los asuntos de la iglesia deben ser tratados dentro del marco de la justicia divina, aquella que solamente se obtiene a través de Cristo. Porque la iglesia está en Cristo, usted está en Cristo. Y repito, toda su vida debe ser vivida a través de Cristo. Todos los asuntos de su vida, considérelos como puestos delante de Cristo. Delante de Él y únicamente delante de Él. Él es nuestro juez. Él es nuestro guía. Él es la persona que determina los pasos a seguir. Él es el que aprueba o desaprueba nuestra vida. Quiero leerle el comentario que encontré en la red con relación a este capítulo 6. Y dice el escribiente, número 1, Pablo denuncia su recurrencia a tribunales paganos en disputas entre cristianos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Osa alguno de vosotros? Son palabras fuertes. Pablo simplemente no puede creer lo que estos cristianos corintios están haciendo. Tienen algo contra otro. Aparentemente un cristiano creyó haber sido engañado por otro y buscó justicia en las cortes locales, ir a juicio delante de los injustos. Número 1. Los jueces locales se sentaban en aquel entonces en Corinto, que nosotros hablamos algo acerca de la cultura corinta. Los jueces locales de aquel entonces se sentaban en lo que se conoce como el asiento bema. Y este asiento, que era el magistrado civil, se encontraba en el centro del mercado, en la plaza pública. Allí era donde se atendían los asuntos. O sea, no había una corte, no había un tribunal como nosotros lo conocemos ahora, sino que de la misma manera que es hecho en un tribunal, que es público, porque usted puede ir a cualquier tribunal, a menos que el juez determine que el juicio se va a dar en un circuito cerrado, donde solamente los afectados y ciertas personas van a estar. Los demás juicios, que no son de alto relieve, que no son de alto perfil, se ven en las cortes, públicamente. No sé si usted ha tenido la oportunidad de asistir a un tribunal terrenal y experimentar la vergüenza que se experimenta, valga la redundancia, cuando alguien le lleva a usted ante un juez y usted con su abogado y el abogado de la otra parte o un fiscal que le está acusando a usted da detalle con relación a los hechos. Y allí está todo el mundo, en primera fila. Mire hermano, déjeme decirle que hay personas retiradas que no tienen nada que hacer, que les encanta estar en los tribunales. Así que imagínese a dos santos de Dios en una plaza pública. Imagínese usted atendiendo la ofensa que yo le haya podido hacer en el pasado, o la que usted me pudo hacer a mí, o la que se haya hecho entre uno de ustedes para con el otro en una plaza pública ventilando el asunto. Es increíble y vergonzoso. ¿Qué imagen deja eso con relación a Cristo y al Evangelio? Porque la cultura griega
dice, encontraba entretenida un buen pleito legal, cualquier demanda pronto se hacía del dominio público. Y usted sabe cuáles son los programas en la actualidad. Yo no los veo hace tiempo, nunca me gustaron. Pero usted sabe cuáles son los programas de mayor rating, de mayor audiencia. Usted sabe cuáles son, ¿verdad? La señorita Laura y la otra Caso Cerrado, y Ana María Polo, o cualquiera, usted lo puede nombrar si todavía está fresco en su mente o todavía los ve. Eso es morbo, hermano. Eso es morboso. Pero el chisme siempre llama la atención. No nos gusta, ¿verdad? Como dice el refrán, pero nos entretiene. Hermano, eso no aplica a los santos. Si usted siente satisfacción al escuchar las tragedias que se suscitan en familias, en relaciones, y usted no es un pacificador, y usted la escucha, y usted no siente un deseo vivo de buscar una solución a esa situación, hermano, usted está en pecado. Mire, hermano, y yo le recomiendo a usted que tenga cuidado incluso con las noticias que usted lee. Hay noticias que no vale la pena ser leídas, porque alimentan en usted esa parte corrupta, alimentan en usted esa parte que no debe ser alimentada, porque en algún momento le va a pasar factura, hermano. En algún momento le puede pasar factura. Hay noticias que yo veo el titular y digo, no vale la pena leer eso, porque lo que voy a estar expuesto es a cómo Satanás continúa haciendo la obra que yo sé que la hacía porque la hacía en mí. Y muchas veces el morbo es tal en esas expresiones, en esas noticias, hermano, que lejos de abonar a nuestra vida espiritual, hermano, eso se queda ahí como un poco de levadura, que leuda toda la masa, que corrompe sus pensamientos, y eso se queda ahí cuando usted ve una situación similar a su entorno, a que no adivina a qué conclusión va a llegar usted. No a una piadosa. Yo recuerdo, sí, mira, me está pasando esto, y yo recuerdo que yo leí una noticia hace tiempo con relación a esto, y lo que estaba pasando era aquello y lo otro. No, hermano, porque si nosotros antes pensábamos de esa manera era porque la Biblia dice que para el impuro todas las cosas le son impuras. Miren, ese problema lo tienen los esquizofrénicos, los paranoicos, que en cualquier lugar, donde quiera que ellos están, ven que lo están persiguiendo, que alguien le quiere hacer mal. Ellos siempre están viendo cosas que están pasando, según ellos, que nunca están pasando. Y allá va la hermana y le da un afectuoso saludo a su hermano en la fe, con respeto, y allá aquel que no sabe discernir entre lo que puede ver y lo que puede oír y a lo que puede estar expuesto, si estuvo en contacto con la novela el día anterior, va a decir, ahí está pasando algo, cuando realmente no está pasando nada. Nosotros tenemos que cuidar nuestra mente y nuestro corazón, tenemos que hacer un juicio personal, más que un juicio con relación a las demás personas. Pero serán juicios, serán conflictos. Dentro de la iglesia serán conflictos, como dije anteriormente, porque no todos están en la disposición de hablar, pensar, sentir una misma cosa, porque no todos están dispuestos a orar, a leer la Escritura, a consagrar su vida a Dios, para que esa vieja naturaleza que se valía de los recursos del mundo, ya no piense en correr al mundo. Te voy a llevar al tribunal. Mire, hermano, hay casos sumamente vergonzosos. Yo no haré mención de ellos porque no conozco muchos, pero sé que han pasado, y los que conozco, pues, no tengo detalles con relación a ellos. Pero hay casos en que iglesias se han dividido y han expuesto sus conflictos ante tribunales seculares. Porque uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. El mismo problema, hermano. Hay bandos denominacionales. ¿Hay división dentro de la iglesia? Sí, hermano, la hay, tristemente. Pero cuando se presenten los tales casos, no recurramos al mundo. Hay personas que Dios ha capacitado, que Dios ha preparado, que usted lo puede conocer dentro de la grey. Usted puede identificar al que usted no le puede decir nada, usted lo sabe. Porque sabe que diciéndose de esa persona todavía no ha convertido su lengua y todavía se lo dice a todo el mundo.
Pero usted sabe que hay personas a las cuales usted puede recurrir. Y se supone que el pastor esté incluido dentro de ellos. Se supone que usted pueda ir en total confianza ante el representante de Cristo para la iglesia, el cual es el pastor o los pastores de la iglesia, y consultarle, pedir un consejo. No vaya ante los impíos. No vaya ante alguien que usted no tenga la seguridad de que le pueda dar un consejo sabio. Dice la Escritura, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Usted, hermano. Los santos han de juzgar al mundo. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Y aunque no lo dice de esa manera, se puede inferir por el contexto del verso que así va a ser. Y no estamos hablando de que nosotros vamos a enjuiciar, que nosotros vamos a hacer un juicio de manera individual, sino que estando en Cristo y habiendo alcanzado la promesa de conocer a Cristo tal como Él nos conoce en el momento del juicio, Dios nos va a permitir estar en Él en ese juicio. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 y 27. Miren lo que dice la Escritura. Al que venciere, y esto es dentro de los mensajes que son hechos a las iglesias, a las 7 iglesias, en especial en esta parte a la iglesia en Tiatira. Miren lo que dice. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, persevera, lucha, batalla, obra en conformidad con lo que ha sido establecido por Dios para la iglesia, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y dice, esto es para ti, hermano, no desees un reino terrenal, no desees una gran finca, una gran casa, porque al final cuando te mueras no te la puedes llevar. Pero mira lo que dice. Tú regirás con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. ¡Wow! Mira la autoridad que Dios te va a dar si perseveras hasta el fin y eres fiel. Gobierno, juicio, administración, vas a regir con vara de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero. ¿Quién? Las naciones. Como yo también lo he recibido. Mire, Cristo lo recibió y nos los otorga a nosotros porque Él lo recibió del Padre. Ese es el orden establecido por Dios. En el 3:21 nos dice de la siguiente manera, Apocalipsis también, capítulo 3, versículo 21, a la iglesia en la Odisea. Al que venciere, ¿y cómo vencemos? Cuando perseveramos, lo mismo que a la iglesia en Tiatira, le daré que se siente conmigo. ¿Dónde está sentado el Señor? En un trono. Y sobre ese trono Él habrá de hacer su juicio. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Hermano, eso nos debería bastar como un estímulo poderoso para perseverar, para vencer, para vivir en fidelidad, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Ve el orden nuevamente, hermano? Dios le otorga a Cristo y Cristo le otorga a su iglesia. Dios le otorga a Cristo en igualdad de condición con la primera persona de la Trinidad y Cristo nos ha de otorgar, nos habrá de dar el privilegio hermoso de estar en el lugar que Él posee como hijo de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 22, nos habla con relación a esto, Daniel, a través de una palabra profética, nos habla con relación a esto. Daniel en el capítulo 7, verso 22, dice, veámoslo desde el versículo 21. Y veía yo
que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Esto es en el tiempo antes de, versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Verso 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Hermano, su posición en Cristo le ha de permitir estar del lado del juez, que es Cristo, a quien vemos en Apocalipsis, en el gran juicio del trono blanco, juzgando a todas las naciones. Cuando hablamos de naciones, hablamos de todas las personas, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación. Y miren lo que dice: y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, y hace una pregunta, si esto es así, si esto es lo que se te ha otorgado en Cristo, dice, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Hay un conflicto, no se sabe dónde queda el límite territorial entre uno y otro. No se sabe quién tiene la razón en tal o cual caso. Y para usted pudiera ser un caso grande, grave. Para usted pudiera enfrentarse en esta vida como cristiano en un gran dilema, que Pablo dice, mira, esas son cosas pequeñas. Cuando tú comparas el reino de Dios y ese gran juicio y las cosas que allí han de ser juzgadas, hermano, ¿cómo no puedes juzgar algo que es de la tierra, que es pasajero? Mira, hermano, a veces nosotros no podemos hacer juicios sobre cosas pequeñas por una única razón. Y es nuestra apatía, nuestra indiferencia hacia la sabiduría de Dios que nos permite hacer un juicio correcto con relación a esas cosas. Mire, hermano, es que yo no sé lo que hacer en tal o cual juicio. Y uno dice, este hermano habrá leído la Escritura. Porque la Escritura es clara con relación a eso. Y no le estoy diciendo que todos los casos sean simples y fáciles, porque aún nosotros estamos bajo la cobertura de esta naturaleza humana y nuestras neuronas a veces nos traicionan. A veces, hermanos, no sabemos hacer cosas que son de sentido común. Tristemente, pero para esto se nos ha dado, como dijo el apóstol en capítulos anteriores, que a nosotros se nos ha dado la mente de Cristo. Usted, hermano, yo le garantizo que si usted procura adquirir conocimiento de la palabra de Dios, si usted se disciplina para estudiar, para considerar, para meditar en la palabra de Dios, en el momento que usted tenga que tomar una decisión, emitir un juicio sobre algo que le está pasando a usted o a una persona en su entorno, la palabra de Dios vendrá. Porque el Espíritu Santo redarguye nuestra vida a través de la palabra de Dios. Yo sé que hay algo que hacer, no sé. Tal vez yo tenga una opinión con relación a algo y yo sienta darle la razón a esta persona. Para mí, yo creo que esa persona es el que tiene la razón. Y ya uno a punto de emitir un juicio, en ese caso entre los hermanos, uno se da cuenta que simplemente uno iba a actuar por favoritismo, por algún prejuicio o preferencia personal, porque de momento viene la Escritura y viene a nuestra mente, a nuestro corazón, el Espíritu nos recuerda la palabra y termina uno diciendo, no, yo pensaba que quien tenía la razón era esta persona, pero no. Era yo, en mi preferencia, en una inclinación malsana de mi corazón, que le iba a dar la razón en este juicio que estoy haciendo de la situación a quien no debí dárselo. Eso pasa en la familia, hermano. Eso pasa en la familia y el hombre de Dios, quien es el sacerdote de la casa, tiene que tener cuidado de no inclinar la balanza a su favor ante las situaciones que se presentan dentro de la casa, ya bien sea en la situación matrimonial o en algún conflicto entre alguno de los hijos. Sí, hermano, porque nosotros los hombres fallamos.
estoy hablando de los varones, fallamos en este asunto. Nosotros muchas veces inclinamos la balanza a nuestro favor. Muchas veces nosotros no consideramos que nosotros somos imperfectos y que nosotros, obviamente, lógicamente, habremos de querer imponer nuestro criterio cuando no tenemos autoridad bíblica para hacerlo. Mire, hermano, son cosas pequeñas. Las cosas que nos pasan a nosotros cuando se comparan, cuando se ponen en perspectiva, cuando usted considera lo que va a suceder en el cielo, que habremos de juzgar, hermano, no un asunto trivial, habremos de juzgar la condenación de las almas. Yo no sé cómo será eso, hermano. Yo no sé si en ese juicio estarán unos que casi, unos que sí, unos que no. No sabemos eso. Hay una división. Y yo no sé si nos vamos a dar cuenta de la división de inmediato. Pero si se hace un juicio, hermano, lo que se van a evaluar son las evidencias que se van a presentar delante de Dios. Y son evidencias de carácter espiritual. Si nosotros vamos a estar en esa posición, ¿cómo no podemos juzgar quién tiene la razón en un asunto, hermano, que a la luz de la Escritura puede ser juzgado? Y mira, hermano, si es tan así, que se lleva ante un juicio y se lleva ante los impíos creyendo que ellos, que son necios, hermano. Porque la Biblia dice claramente que aquellos que no han venido a novedad de vida, que no han venido a Cristo, permanecen bajo una sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Y a nosotros, como dice el apóstol en esta misma epístola que dice con relación a la sabiduría que se nos ha dado, que es una sabiduría, hermano, que trasciende. No es la sabiduría de este mundo, es la sabiduría que Dios nos ha otorgado. Capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Así que tenemos que anhelar ser maduros. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. No hay ningún juez sobre la tierra que sea impío, que no le sirva al Señor, que tenga esta sabiduría. ¿Para qué sirve esta sabiduría? Para hacer juicio, hermano. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, nunca hubieran actuado de manera tan injusta. Estamos hablando de juicios, ¿verdad? Entonces, la sabiduría de Dios, aquello que Dios nos ofrece, que muchas veces no tomamos posesión de ella, hermano, resulta en daño de nuestras propias vidas. Dios la predestinó para ti, para que tú puedas tener una vida justa, una vida que glorifique a Dios. Tú tienes que tener estas capacidades que Dios... Mire, hermano, ¿qué le dice Pablo a Santiago? Si alguno está falto de sabiduría, échese a llorar y no tiene más nada que hacer. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin reproche. No, porque es que yo no puedo predicar así como el pastor predica, yo no tengo esas capacidades. Ciertamente que en niveles intelectuales no todos tenemos la misma capacidad. Hermano, pero esto no se trata de intelectualidad. Esto no se trata de sabiduría. Mire, hermano, hay personas que apenas han cursado hasta el primer grado, segundo grado, tercer grado, que no saben ni hablar, expresarse bien, que no saben leer ni escribir. Y esto usted va a los campos en Puerto Rico y usted encuentra allí en esos lugares gente piadosa que le sirven al Señor, hermano, que tienen tal nivel de sabiduría que uno dice, wow, la serenidad con la cual ellos tratan los asuntos, porque la sabiduría hermosea el rostro. Gente que usted dice, wow, ¿dónde este hombre sacó eso y esa mujer? Esas mujeres que podían criar 12, 15 muchachos,
sin haber ido nunca a la escuela. ¿De dónde viene esa sabiduría? ¿De la universidad? ¿De algún libro de psicología? ¿De alguna escuela filosófica? No, hermano. Eso lo da Dios. Eso es una virtud que Dios le otorga al hombre cuando el hombre rinde su corazón a Cristo. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Óigame, mi hermano, y no pensamos que son todos los ángeles, sino obviamente los ángeles caídos. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Porque el mismo Espíritu, mire hermano, permítame decirle algo. Cuando usted llegue al cielo, usted no va a tener una dosis del Espíritu Santo mayor que la que tiene ahora. Ciertamente que nuestra humanidad limita nuestro desempeño como seres espirituales. Contra eso es lo que estamos peleando básicamente. Contra nosotros mismos, contra nuestra incapacidad. ¿Por qué? ¿A qué se debe nuestra incapacidad de ser más espirituales? Repito la palabra, a nuestra apatía, a nuestra indiferencia. A que nosotros estamos promoviendo, estamos alimentando nuestro ser exterior, nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, y por eso no emerge, por eso no vemos a Cristo manifestarse a través de nosotros, a través de nuestros pensamientos. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer juicio con relación a las cosas que nos afectan a nosotros y buscar un remedio en Dios, un remedio en la palabra de Dios, y también cuando ocurran discrepancias dentro de la iglesia. Cuanto más las cosas de esta vida, verso 4, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Otras versiones dicen, ponéis a incrédulos a tratar los asuntos que son exclusivos de la vida de fe de la iglesia. No tiene sentido, hermano. Como le decía anteriormente, mire, hermano, hay personas que nunca podrán llevar un alma a Cristo a través del Evangelio porque son tan chismosos que el oficio de ellos es el chisme. Siempre, y óigame, y si no bastara con que está mal que sean chismosos, además de eso, las cosas que ocurren dentro de la iglesia las comparten con personas incrédulas. ¿Quién va a querer acompañar a esa persona a la iglesia? ¿Quién va a creer que Dios es poderoso para cambiar y transformar la vida de un ser humano sin aquel que está hablando acerca de Dios no se ha visto el resultado del poder del Evangelio? No pueden ir ante los incrédulos a presentar sus conflictos. De hecho, mire lo que dice. Para avergonzarlo, verso 5. Lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces, mire, ¿recuerda usted que en versículos anteriores el apóstol decía, mira, estas cosas yo no las digo para vergüenza vuestra? ¿Recuerda? Esto no lo digo para avergonzar. Verso 14 del capítulo 4. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Esa no era la intención. Pero aquí el apóstol dice, sí, lo estoy haciendo para avergonzar. Anteriormente fue leniente con ellos. Aquí dice, no, para avergonzaros los digo. Porque sabe que, amado hermano, uno no puede adorar la píldora. Uno no puede rebajar la dosis de disciplina y de amonestación. Cuando uno ve algo mal, uno tiene que decirlo como es. Siempre, obviamente, en amor. Pero la intencionalidad debe ser, en ocasiones, producir vergüenza. ¿Usted recuerda cuando su mamá le decía, hijo, tú no te avergüenzas? Tú eres cara de lechuga. Tú no te lamentas de lo que tú acabas de hacer. Había una expresión que casi la digo, que decían vulgar. ¿Por qué tú te lavas la cara? Decían, ¿verdad? Bueno, hay gente que no se avergüenza de las cosas que hacen. Pero él dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio. Si Dios ha predestinado una sabiduría para ti,
dentro de la congregación, hermano, que no eran 4 o 5 gatos. La iglesia de Corinto era una iglesia numerosa. Y no hay alguien dentro de la iglesia que entienda las implicaciones de esta nueva vida. Para avergonzarlo lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. No juzgue, hermano. Hermano, ya eso, ¿verdad que ese argumento lo refutamos bíblicamente? ¿Verdad que tenemos claro que la palabra juicio es meritoria dentro de la iglesia? No condenamos a nadie, pero sí analizamos las conductas de las personas y emitimos juicio sobre ellas por amor, porque amamos. Porque eso fue lo que hizo el apóstol en el capítulo 5, cuando supo que había una persona que andaba de manera inmoral en fornicación, que va a seguir hablando acerca de ella. Sí, porque no importa cuál sea la... Mira, hermano, vimos el capítulo 5 y nos quedamos sorprendidos. Y Pablo dice, no, mira, las mismas implicaciones negativas que tuvo que aquel viviera de manera inmoral, tienen el que tú vayas y atiendas las diferencias con tu hermano en público. Hermano, no hay medida de pecaminosidad. El mentiroso debe ser tan reprendido como el fornicario. Y por eso se acusa a la iglesia, y me adelanto un poquito, solo un poco. Por eso se acusa a la iglesia de homofóbica en muchas ocasiones. Muchas veces esa acusación no es cierta, porque aquí, hermano, han sido contadas por los dedos de esta mano, en los 2 años que nosotros llevamos aquí, tal vez con los dedos de las 2 manos, que nosotros hemos hecho una mención pública o una denuncia pública con relación a la práctica de la homosexualidad. O sea, hay personas que son tan sensibles que dentro de la iglesia usted no puede decir eso. No, hermano, si hay que mencionarlo, se menciona. Y si está en el texto, hay más todavía. Pero, hermano, nosotros no podemos mirar con mayor urgencia el pecado de la homosexualidad o de la fornicación o de cualquier otro tipo de índole moral sexual como miramos al mentiroso o al avaro. Él lo dirá más adelante. Mire lo que dice. Sino que el hermano con el hermano pleitean juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Dónde está la sabiduría? Hermano, debe haber sido, mire, como Dios mío, ¿qué sucede aquí? Hay cosas que se caen de la mata, hermano, como decimos nosotros. Obviamente, excusemos a los hermanos en Corinto porque ellos no tenían este libro sagrado. Excusémosle porque la iglesia estaba en sus primeros pasos, eran niños espirituales. Por eso el apóstol quiere producir este sentir en ellos de vergüenza. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros. Gracias. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Entonces el apóstol va más allá de lo que es el pleito y va a la raíz. Porque tienes pleito. El pleito está de más, pero va a ocurrir. Ahora, mire lo que dice. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Independientemente de que lo lleves ante el público, ante el tribunal secular o ante los hermanos. Ubiquémonos en perspectiva. Vienen nuestros niños y dentro de la casa surge una situación que denota que hay uno de los niños que no quiere compartir. Supongamos que habían 2 helados en la nevera y que son 2 hijos y que uno se quiere apropiar de los 2 helados y no lo quiere compartir con el otro bajo cualquier pretexto. Es que yo no había comido ninguno, eran 10, por lo tanto somos 2, este se comió 8. Es justo, ¿verdad? Es racional el pensamiento. Si él se comió 8, han desaparecido 8, él concluye que los 8 fueron comidos por el otro hermano, así que a él le corresponden esos 2. Y vienen los niños, van donde sus padres le dicen, este se quiere comer los 2 helados. Hermano, yo no voy a decir si tiene razón, porque pudiera ser que le tengamos que dar la razón a aquel que está exigiendo
la repartición de esos dos helados a su bienestar, para su beneficio, porque el otro se los comió todo. Y más si no fue papá ni fue mamá el que se los comió, ni se compartieron con un vecino y fue el glotón que se comió los 8. Obviamente tendríamos que analizar de una manera justa y emitir un juicio. Pero si no está ese detalle, si simplemente no hubo una contabilidad y quedan 2 y son 2, hermano, eso es simple. No, tú no puedes quedarte con los 2 helados, dale uno a tu hermana. En el caso, hermano, a veces nuestra casa parece más un tribunal. Están los fiscales, los abogados, la evidencia, y está el padre ahí considerando, y a veces, ¿verdad? No tomamos en consideración que debemos ser justos. Y a veces, tristemente, hay papás que tienen una preferencia por uno y que le dejan pasar más cosas a uno que a otro y que le exigen más a uno que al otro. No está bien, hermano, porque eso va a impregnar la mente y el corazón de ese que está recibiendo un beneficio, de que él puede pasar por encima de la ley, que él puede obtener lo que quiere a través de la injusticia. No está bien. Es una falta ya de que un niño en la casa quiera tomar los 2 helados si se da bajo las condiciones que acabo de decir. Y el apóstol dice, en esta casa ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué? Porque, hermano, mire, porque supongo que lo que estaba siendo presentado en este asunto, en este relato, era algo que realmente no ha meritado ocurrir. Hay cosas que sí, hermano, no quiero menospreciar los reclamos de alguien. Pero, hermano, ¿sabe lo que dice este mismo libro? Y me adelanto en el versículo 11. Dice, en el capítulo 12, digo, del versículo 12 en adelante, no lo vamos a tocar, pero esencialmente, lo que nos dice es al final de verso 20, versos 19 y 20 de este capítulo, para adelantar, para que usted sepa hacia dónde se dirige el apóstol. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Nos está sacando del plano de juicio y de contienda y de juicio por cosas menores, y dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio, glorificado. Mire, hermano, ¿y cuál es el precio? ¿Cuál fue ese precio? La vida, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tú peleando por un helado. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mire, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? Pongo en perspectiva. Me dijo fea. Se quedó con el último helado. No quiere compartir tal y cual cosa. No es justo conmigo en su trato. Todo lo que estás recibiendo negativo es solamente las acciones de una persona que tal vez necesita que tú ores. Porque tú fuiste comprado por precio. Tú sabes quién tú eres en Dios. Tanto te afectan las injusticias que se practican contra ti cuando tú has sido justificado a precio de sangre. Por eso él dice, mire, ¿por qué no sufrir más bien el agravio? O sea, tú estás en un conflicto con alguien por algo que es irrelevante, que no es trascendente. Cuando tú tienes una riqueza y una promesa tan grande en Dios, mire, es como para que el niño diga, ante una instrucción de esta naturaleza, para que el niño le diga a su hermano, mira, cómete los 2 helados, quédate con la nevera, quédate con el refrigerador, todo es tuyo. Yo tengo a Dios. Mi herencia es mayor. Mi condición y mi posición me impiden
darle un valor que no merece las cosas terrenales. Quédate con eso. Mire, cuando se va a pleito, la mayoría de las veces que se va a pleito es por un bolígrafo, por un teléfono, por un carro. Usted sabe los conflictos que se presentan cuando dos personas se van a divorciar. Pelean por el perro, por el gato, por las plantas, por todo. Las cortes están llenas de gente en pleito por asuntos terrenales. Y tal vez salen de allí y se mueren. El juez le dice, mira, tienes razón, todo es tuyo, devuélvale todos los bienes de esa persona. Y esa persona sale contento, con una sonrisa de oreja a oreja y ¡brum! Te sorprende la muerte. Y lo que sembraste y lo que adquiriste, ¿de quién será? ¿De quién es? Por en perspectiva, sufre. Sufre. Es lo que está diciendo el apóstol, sufre. Mire lo que dice. ¿Por qué no sufrís? Porque somos esencialmente egoístas. Porque no queremos sufrir. Porque esa es parte de nuestra naturaleza. Porque hacemos todo lo posible para no sufrir. Yo quiero azúcar. Yo quiero el helado. Pero tu hermano se va a poner triste, comparte uno con él. No, yo quiero los 2 helados. Así nos comportamos como niños. Eso es mío. Yo recuerdo que cuando ya no podíamos argumentar más y en mi caso mi mamá estaba ahí y no tenía otro remedio, pues entonces era, toma, trújatelo en el pecho. Quédate con él, no me importa. Sí me importa, porque hice todo un escándalo. Tómalo. No es así, hermano. El desprendimiento de los bienes materiales, cuales sean, o de la razón en circunstancias, enriquece nuestra vida, porque sufrimos como quien. Como aquel que sin necesidad sufrió una cruz para beneficiarnos a nosotros. Y tú estás peleando por algo que realmente no tiene un valor cuando se compara con la salvación que te ha sido otorgada y prometida. Mira, hermano, es como para decir que con todo. Yo te amo, quédate con todo. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? Entonces es una invitación, sufre, hermano. Hay una canción que a mí siempre me ha ministrado, y es un hombre que canta y dice, era de una agrupación en un hogar de rehabilitación, canciones muy poderosas, con un contenido muy impactante. Y él decía, la canción decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo sufro en este camino? Me dijeron que habían rosas, solo yo he encontrado espinos. Insultos, calumnias y llantos, esa es la paga del fiel. Hay que soportar, amado hermano, hay que llevar la cruz apuesta, porque no hay corona sin espina, porque no hay galardón sin afrenta. Sufre, hermano, sufre, hermano, sufre. Hay una corona que te espera. Quédate con todo. Yo quiero mi corona. Si imitar a Cristo es sufrir, yo sufro. Yo sufro. ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudados? Es normal. Estamos lidiando entre pecadores. ¿Y quién da un paso al frente en estos asuntos? ¿Quién dice, yo no voy a quedar callado en la boca y le voy a otorgar a mi hermano lo que no le corresponde por derecho y yo voy a sufrir? Mira, el colmo era, pero vosotros cometéis el agravio, eres tú el culpable y defraudáis, y esto los hermanos. Entonces solamente, miren dónde había llegado, era que cometía el acto de injusticia. Cuando se le reclamaba por el acto de injusticia, él iba, te voy a llevar al tribunal. Porque hay personas que piensan que están por encima de la ley, aún dentro de la iglesia.
Y es cierto, hermano, hay personas que no se les llama la atención porque sus diezmos en ciertas congregaciones, llamémosle congregaciones, porque sus diezmos son cuantiosos. Porque llevan mucho tiempo. Porque si le llamo la atención a su hijo, puede que el papá se enoje y son 5, 6, 7 miembros y de ellos 3 aportan. Hermano, nosotros tenemos que ser justos. Y nosotros tenemos que analizar los asuntos que afectan nuestra vida a la luz de la Escritura y no inclinemos la balanza a nuestro favor siempre. Entendamos que pecamos, que fallamos, tenemos que arrepentirnos de eso. Mire lo que dice verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta. No erréis. Ahora viene y retoma lo que estaba diciendo en el capítulo 5. Para ti que tomas en poco tu injusticia y los pleitos que llevas y que estás peleando por sandeces, por trivialidades y que miras la paja en el ojo ajeno y que miraste a aquel hombre adúltero, fornicario del capítulo 5, dice, no erréis, y aquí va la lista, ni los fornicarios, tienes razón, pero tampoco los idólatras. ¿Quién es un idólatra? Alguien que antepone en su vida, en su corazón, otra cosa que no sea Dios. Hermano, y este acto de idolatría es muy recurrente, muy frecuente en nosotros y muchas veces, hermano, usted no se da cuenta que usted está cometiendo un acto de idolatría. Cuando usted pone su bienestar por encima del bienestar de la obra de su hermano o de cualquier otra persona, es idolatría. Cuando usted no llega a la casa de Dios para participar de los servicios de la casa de Dios, para dedicarse a cualquier otra cosa que no sea la adoración colectiva, es un acto de idolatría. Todo lo que pone a Dios fuera del centro de su corazón, todo lo que ocupa un lugar primordial, preeminente en su vida, es idolatría. Mire, usted puede ser idólatra en su relación con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Incluso usted puede ser idólatra cuando usted anteponga el ministerio, si lo tiene, antes que Dios. Usted puede estar construyendo una religión como un gran edificio, pensando que lo está haciendo para la gloria de Dios y no lo está haciendo para la gloria de Dios, lo está haciendo para su propia gloria. Usted puede tener un trabajo y pensar que usted glorifica a Dios con su trabajo, pero no, usted lo que está buscando es ganar dinero para gastarlo en sus placeres, en sus deleites. Usted podrá tener muchos sueños, muchos anhelos que puedan ser ídolos. Recuerda aquel hombre que decía, aquellos que dijeron, mira, ya la fiesta está preparada, vengan todos, todo está servido. No, Señor, porque yo compré una yunta de buey y tengo que ir a probarlo. No es que me casé y estoy de celebración. No es que compré un terreno y quiero ir a verlo y todas las demás cosas. Idolatría, hermano. Y esta palabra abarca, como dije, muchas cosas. Puede ser la práctica de un deporte, de algún hobby, de alguna persona. Y como es común hoy en día, cómo usted invierte su tiempo en las redes sociales, cuánto tiempo usted está postrado ante ese ídolo. Hermano, la idolatría es un término que abarca todos los pecados. Todos los pecados. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, porneia, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y en este versículo, cuando hace diferencia entre los que son afeminados y los que se echan con varones, son aquellos hombres que no manifiestan el porte varonil y que no hacen las cosas que un hombre hace. Y dentro del ejercicio de la fe, el hombre es sacerdote de su casa, tiene que comportarse como tal. Entonces están los que se echan con varones, que son los que practican la homosexualidad. Usted no tiene que ser homosexual para ser afeminado. Con que usted delegue sus funciones a su esposa cuando le corresponden a usted, usted está actuando de manera afeminada. Hermano, porque tenemos muchas veces a nuestras esposas como burritos de carga. Y
y delegamos sobre ella un peso que no es debido y unas responsabilidades que no son debidas para nosotros poder tener nuestro tiempo de descanso y demás. Mire, dice que ni los avaros, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que lo que está diciendo es cómo te conduces, cómo tú te comportas, cuál es tu vida, cómo tú te conduces, cómo tú te comportas. Porque si tú te comportas como estos que viven bajo los parámetros de la vieja criatura, no te ha amanecido la luz de Cristo. Por eso en Efesios dice, levántate, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Venir a esa luz, venir a ese conocimiento, hermano, porque ¿sabe qué? Esto estaba pasando en la iglesia de Corinto y digamos que era debido a su ignorancia, en parte. Por eso Pablo está estableciendo estos principios, estos mandamientos, estos estatutos, está aclarando lo que la Biblia dice en todo su conjunto. Y mira lo que dice en el verso 11. Y esto erais, pasado, erais. Ya no eres así. Mas ya habéis sido, número 1, lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Posicionalmente hablando, hermano, tu vida, tu salvación están garantizadas en Cristo. Posicionalmente hablando, tú eres perfecto, pero tienes que lidiar con las imperfecciones que se manifiestan en tu vida. Mira, ya lo eres. Tú eras, pero ya no eres. Ahora eres una nueva criatura. Y gracias a quién tú disfrutas de los bienes del reino de Dios. Porque tú tienes una garantía de que vas a heredar el reino de los cielos. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y yo me atrevo a añadir, por el Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo está trabajando en ti, hermano. Y este verso quiero dejarlo para la predicación de nuestro próximo sermón el pasado domingo. Pero quiero que entiendas, amado hermano, que la posición que tú tienes en Cristo es de tal y tal y tal privilegio, que no hay nada, hermano, no hay nada que tú puedas estar haciendo. Tú puedes mencionarme cualquier pecado en este momento y ese pecado no te excluye del cuerpo de Cristo. ¿Tú entendiste, hermano? Wow, yo a través de la predicación me he dado cuenta de que hay ciertas cosas malas en mí. Yo no vuelvo para la iglesia, para mí esto es imposible. Yo no voy a poder hacerlo, no, hermano. Porque no se trata de tu desempeño, lo que tú estás haciendo tiene remedio, porque dice la Escritura que tú eras así. Y aun cuando tú puedas tener algunas de esas conductas en tu vida, mira lo que te dice la Escritura. Tu posición es esta y debes alcanzar, debes buscar remedio para esa problemática en tu vida en aquel que te lavó, que te santificó y que te justificó. Mira, pon en perspectiva las cosas, el valor de cada cosa. Entiende la grandeza del llamado que Dios te ha hecho. Vive para el Señor. Deleítate en Él. Pon en perspectiva las cosas. Mira que hay cosas en tu vida que le están dando un valor que no amerita. Y que en tu alma produce un gran peso, una gran agonía. Y por eso no has podido impulsarte en tu vida espiritual. Dale el valor que amerita a Cristo en tu vida y su obra redentora. Clama al Señor para que Él te ayude y aquello que es alcanzable por medio de Él pueda manifestarse en tu vida. Que tú puedas tener una seguridad plena, no solamente por la posición en la cual Él te ha puesto en Cristo, te ha ubicado en Cristo,
sino porque tú puedas tener esa evidencia en ti mismo que te brinde una seguridad en tu conciencia de que eres agradable a Dios. Ya habéis sido lavados. Mire, hermano, y eso lo pone en el tiempo pasado. Eso Dios lo hizo ¿cuándo? ¿Cuándo Él nos lavó? ¿Cuándo Él nos escogió? ¿Cuándo Él nos salvó? Desde antes de la fundación del mundo. El sacrificio de Cristo tuvo un efecto retroactivo y también progresivo para sus santos. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, porque en ese nombre perseveramos. En esa persona perseveramos. Y mire, añade al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Él hace posible que puedas alcanzar todo esto. Estemos en pie. Señor, te agradecemos en esta hora la dicha, el privilegio hermoso que tú nos has concedido, Señor, de estar sentado, Dios mío, y escuchar tu palabra, escuchar, Señor, la amonestación, la exhortación, el estímulo de tu palabra. Qué hermoso es, Señor, que ya hemos sido lavados, que hemos sido santificados, que hemos sido justificados. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nuestra vida en esta tierra, en este mundo, Señor, el desenfoque de aquellas cosas que nos rodean, Señor, que nos llaman la atención, que nos fascinan, Señor, nos hacen perder de perspectiva, Señor, el regalo tan grande que hemos obtenido en Cristo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, asístenos por medio de tu Espíritu Santo para que aquel bien, Señor, expresado en la cruz del Calvario y otorgado a nosotros como santos, Señor, sea aquello que endulce nuestra vida, que marque la pauta de nuestra vida, Señor. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, te lo suplicamos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Rey. Amén. Y amén.